Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor por todas sus bendiciones, por toda su grandeza, por su presencia en medio nuestro. ¿Quiénes se gozaron en la adoración, en la alabanza? Amén. Algunos de esos cantos que no habíamos cantado en algún tiempo, ¿verdad? Que el Señor trae a nosotros, trae plenitud de gozo. Aleluya. El tema que tenemos ahora es un tema que está en el libro de Juan, y vamos a estar en el libro de Juan, pero también vamos a visitar un momento el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí al libro de Números. Así que vamos a estar pasando del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Pero esto es un tema que es muy interesante, pero también es necesario para comprender nosotros la obra, la grandeza de la obra de Jesucristo. ¿Eh? Entonces el tema es la serpiente abrasadora en el asta. La serpiente abrasadora en el asta. Cuando dice abrasadora, no es que abrace, es que está de fuego, es que es una serpiente venenosa. Sí, eso es lo que quiere decir abrasadora. Es una serpiente de desierto. Si estuviera el desierto en Arizona o en Sonora, serían serpientes de cascabel. Allá son otro tipo de serpientes, son serpientes venenosas. Cuando dice serpiente abrasadora, como dicen algunas de sus versiones, se refiere a eso, una serpiente venenosa. Una serpiente que cuando muerde, mata. Bien, entonces ese es el tema que tenemos. Entonces vamos a ir, primeramente vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Ven? Y tú dices, está antes del 16, estás en lo correcto. El 16 nosotros lo conocemos, uno de nuestros versículos memorizados, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por ahí seguimos. Pero hay dos versículos anteriores que son parte del versículo 16. Y sin estos dos versículos no tendría mucho sentido en lo que es el versículo 16. Entonces vamos a leer 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Es necesario que el Hijo del Hombre, sea levantado. Es un poco de llamar la atención de que Juan le llame de esta forma. Juan, nosotros conocemos, es el Evangelio que presenta a Jesús como Dios. En este pasaje, él lo está poniendo como Hijo de Hombre. Pero si se fijan, son mayúsculas. Si se fijan, es Hijo con mayúscula y de Hombre con mayúscula, porque es el Hijo conforme al propósito completo de Dios. Pero aunque es Hijo de Hombre, es libre de pecado, es ausente de pecado. ¿Amén? Es el hombre con H, es el hombre que Dios determinó en su corazón formar. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis y leemos, entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es el propósito de Dios. Y ese hombre es un hombre completo, perfecto, libre de pecado. Y en esta misma forma es lo que está enfatizando Juan. Juan está enfatizando, sí, que Jesús, cuando él comienza el libro, el Evangelio, dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Y entonces él habla de su divinidad, pero aquí está presentándonos a Jesucristo, hombre, el Hijo del Hombre. Esto es el propósito completo, cabal, perfecto de lo que Dios quería hacer en nosotros. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. En este aspecto, Él no es hombre con un propósito general, sino con un propósito específico. Y este es mostrar la gloria y cumplir el propósito de Dios. En la Escritura nosotros leemos también que antes de la fundación del mundo, Dios proveyó salvación para su pueblo, para sus hijos, para ti y para mí. Y Él por eso dice que
que el Cordero fue inmolado, esto es, fue sacrificado antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran creadas. Desde antes de eso, Dios ya había puesto que el Cordero moriría por ti y por mí, para redención, para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso dice, todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Amén. Entonces, no hay versículo 16 si no hay anteriormente el versículo 14 y 15. ¿Y qué quiere decir? Que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Antes de ir nosotros al Antiguo Testamento, vamos a entender que cuando dice sea levantado, es para que todo ojo le vea. Todo ojo que desee verlo, le verá. Porque tú no puedes hacer que alguien vea lo que no quiere ver. Jesús es levantado ahorita en toda nación. Jesús ha sido levantado en todo país, en toda lengua. Pero hay muchos que ponen venda a sus ojos y dicen, no quiero ver, no quiero conocer, no me interesa saber quién es el Redentor, no me interesa conocer al autor de la salvación. Por lo tanto, dice, permanecen ciegos. Aún en nuestros países libres hay personas que dicen, no quiero saber, no me hables de Dios, no me hables de Jesucristo. Aunque hay países que si hablas de Jesús puedes ir a la cárcel o peor. En muchos de nuestros países tenemos libertad de hablar de Jesús, pero yo he visto más resistencia a veces en donde hay libertad que donde no la hay. Porque hay gente que teniendo ojos no quiere ver. Entonces es importante que nosotros entendamos que lo que se hace es levantar. Lo que tú y yo hacemos, hermano, cada día, cada momento de nuestro caminar, sea en el mercado, sea en el trabajo, sea en donde tú te muevas, es levantar el nombre de Jesucristo. Hasta, ¿sí? El hasta, o levantar en el hasta, es lo mismo que habla de Jehová Nisi. Es la misma palabra. Y Jehová Nisi quiere decir, Jehová es mi estandarte o mi bandera. ¿Okay? Si nosotros vamos a un estadio de fútbol o de básquetbol, vamos a encontrar que hay banderas, banderines. Hay gente que mueve, ¿verdad?, la bandera de su equipo. Y mientras más grande y mientras más la mueva, mejor. ¿Y qué está diciendo? Mi equipo es el bueno, el ganador, el que va a tener el triunfo. Y lo levanta con gozo, con orgullo. Así nosotros debemos de levantar a Jesús. Él es quien es nuestro estandarte, Él es quien es nuestra bandera. Bajo de Él y de lo que significa el reino de Jesucristo es lo que nosotros levantamos. Ahora, no vas a ir tú a la tienda con un banderín, ¿verdad? o con un estandarte. Pero tu vida lo levanta. Cuando alguien habla contigo, lo que se ve es ese estandarte. Entonces, es necesario que sea el hombre, el Hijo del Hombre levantado en nosotros, para que los demás cuando lo vean, hermano, puedan ser atraídos a Él, puedan ser salvos a través de verle. No le van a ver porque nosotros hablemos, lo van a ver cuando nosotros actuemos. Entonces nuestro actuar es lo que va a mostrar lo que es Cristo en nosotros. Eso es levantar el Hijo del Hombre. Ahora, en el libro de Juan está hablando acerca de la muerte de Cristo. En nuestra vida está hablando de nuestra vida en muerte, pero también en resurrección de victoria. Entonces nosotros presentamos el Evangelio completo. El Evangelio es el que Jesucristo vino y tomó nuestro lugar en la cruz para redención de nuestro pecado, de redención de nuestra falta, redención de poder ahora ser presentados delante de Dios libres de juicio, libres de pecado.
Pero no terminó allí, sino que después, al tercer día, el Señor resucitó. Y cuando Él resucitó, trajo a nosotros no nada más el perdón de pecados, pero la vida eterna. Y en esa vida nosotros caminamos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, basta esto como introducción. Vamos nosotros ahora al libro de Números. Vamos a regresar las páginas y vamos a adentrar nosotros en el Pentateuco. En el libro de Números, nosotros vamos a buscar el capítulo 21 del libro de Números y vamos a encontrar nosotros que este es un pasaje muy breve y no añade mucha información más, aparte de estos pequeños versículos de este pasaje que nosotros conocemos, lo que sucedió en aquel tiempo, y es en la travesía del desierto, en el tiempo en el que el pueblo de Dios estaba dando vueltas en el desierto, y el pueblo de Dios cayó en algo que nosotros vamos a descubrir, y el motivo de las serpientes en el campamento. ¿Ven? Entonces vamos a leer, si tú quieres leer desde antes está bien, pero vamos a comenzar en el versículo 4. Dice, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Dice, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y dice, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. En algunas de las versiones dice tan simple, tan insaboro, ¿sí? Este alimento tan, y se referían al maná. Se referían al maná. Dice, y el Señor entonces envió serpientes abrasadoras, o serpientes de fuego, serpientes venenosas entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Bien, lo que sucedió es algo que muchas veces sucede en medio de nosotros, en algunos lugares, o aún en nuestras propias vidas. Puede suceder esto, y es necesario que nosotros entremos en arrepentimiento. Las tres partes que estamos viendo ahí son la concepción, la acción con rebelión y el rechazo. Entonces vamos a ir por partes. La primera parte es, cuestionaron haber sido sacados de Egipto. Han cuestionado haber sido hechos salvos. Y hermano, yo conozco por experiencia a través de mis muchos años de ministerio, conozco muchas personas que me han dicho, yo no sé para qué yo entregué mi vida a Cristo. He desperdiciado ese tiempo, pudiendo yo estar en fiestas, en alegrías, en cosas. Lo que no se dan cuenta es que habían sido sacados de él, precisamente de todo eso que ellos decían que ahora anhelan, que han decidido regresar. Se les ha olvidado qué angustia, qué dolor había en su corazón, qué soledad había. Se les olvida que eran esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos de la realidad de la vida, esclavos de su rutina cotidiana. Y de ahí fueron sacados. El pueblo de Dios ahora dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí estábamos bien, hermanos. En Egipto les mataban los niños. En Egipto los hacían trabajar como esclavos. En Egipto no eran libres. ¿Para qué nos trajiste a este desierto? Para morir. El Señor les dijo, ustedes han decidido su destino. Cuando no creyeron que yo podía ser Dios para ustedes, un Dios poderoso sobre los gigantes que había en la tierra que yo les prometí.
pero sus hijos la van a heredar. Y esto es lo primero que hay. Cuando nosotros concebimos una rebelión, concebimos un desasosiego, un hastío, en este caso, dice que ellos se impacientaron por el caminar en el desierto. El destino, ciertamente Dios lo había dicho, van a quedar sepultados aquí, pero ellos pudieron haber depositado la confianza, la grandeza en sus hijos, hablarles de Dios, del Dios que ellos conocieron, que sus hijos no conocieron. Que sus hijos cuando nacieron en el desierto no conocieron nunca las 10 plagas, no conocieron el mar abierto, no conocieron la grandeza de Dios en el monte Sinaí, no conocieron los milagros, las señales que había hecho Dios. Eran muy pequeños para entender estas cosas. Y en vez de sembrar en ellos la fe y el amor por Dios, lo que ellos trataban de enseñar es su propia concupiscencia, su desvalor por la grandeza de Dios y lo que Él había hecho con ellos. Hay personas, hermanos, que habiendo conocido el camino, dicen, esto no era para mí. Y es cuando entonces murmuran y dice, contra Dios y contra Moisés, debido a su situación. Es cuando entonces eso que había sido como una vocecita dentro de ellos, ahora se expresa en una acción de murmuración. Y acuérdense que Dios, si hay algo que no le agrada, es la murmuración. Ahí estaba María, la hermana de Aarón y de Moisés. Y ella dice que empezó a murmurar, ¿por qué ustedes son puestos como líderes y por qué yo no? Y empezó a hablar, pero no hablaba en contra de ellos, sino se quejaba de Dios, no con Dios, de Dios. Y dijo Dios a Moisés, ¿qué está diciendo esta tu hermana Miriam? Dice, en ese momento Dios bajó lepra a su cuerpo y quedó blanca de pies a cabeza de él por haber murmurado. Intercedió Moisés a Dios y dijo, Señor, líbrale, sánale. Dice, te voy a oír, Moisés, pero va a quedar fuera del campamento por unos cuantos días para que entienda que no debe de murmurar. La murmuración, hermano, es, tú te puedes quejar con Dios. De hecho, Dios te invita a quejarte con Él. Dios te invita a que estés con Él. Moisés se quejó muchas veces con Dios. Moisés muchas veces le dijo a Dios las cosas que estaban en su corazón. Él podía hacerlo y Dios lo invitaba y de hecho lo animaba a que fuera así. Dios te invita a ti y a mí a ser abiertos con Dios, abiertos con el Padre. De uno a uno. Esto no me agrada, Señor, esto no me gusta. Y el Señor en su amor, puede callar de amor o puede traerte una palabra a tu vida. Quizás no es tiempo para que conozcas las razones y entonces Él te abraza y en silencio muestra su amor. Pero hay veces que ya has madurado un poco más y puede traer una palabra contigo. No dejes de quejarte con Dios, pero nunca te quejes. Perdón, puedes quejarte con Dios, pero nunca de Dios. Quejarte de Dios es ir a hablarle a alguien, mira lo mal que Dios me está tratando. Mira lo que Dios está haciendo conmigo. Mira esto, eso es murmuración. Entonces, la queja no es problema. El problema es con quién tú haces la queja. Si la haces directo con Dios, Dios tiene solución. Pero si tú te quejas de Dios con alguien más, es murmuración, es rebelión. Es decirle a Dios, yo no quiero una relación contigo. De hecho, córtala, ¿verdad? Como decíamos de niños. Ya no quiero ser tu amigo. Ya no quiero ser tu hijo.
Así le dijo el hijo pródigo a su papá: dame la parte que me corresponde de mi herencia, porque me voy. Estoy harto de tus mandatos y de tus reglas, de tus fiestas. Esto no es para mí. Para mí es la vida, la celebración, la pachanga, los cuates. Y despilfarró toda su fortuna lejos del hogar, hasta que reconoció que en la casa de su padre había alimento, había lugar, había cama limpia, comida no de cerdos. Y regresó, arrepentido regresó, y el padre lo abrazó. La última parte es rechazar. Dice: detestaron el maná, el alimento divino que Dios le proveyó al pueblo. Hermano, en el desierto no hay posibilidad. Bueno, ahora ya han conquistado parte del desierto, y si tú ves, es un milagro que están haciendo. Pero hermano, con la tecnología que tenían en aquel tiempo, no había forma de hacer sembradíos en el desierto. Demasiadas piedras, demasiada sequedad, falta de lluvia. No había forma de hacer cereales. No había forma de cultivar trigo o cebada. No había forma de hacer nada de eso. Muy apenas el ganado que ellos tenían comían lo poco que había en los lugares que ellos transitaban. El desierto que ellos caminan, el desierto que está en el Sinaí, no es un desierto de arena como el Sahara o como el de Sonora. No es así, de pura arena fina donde no hay nada, no. Había arbustos, abrojos, pequeños parches de hierba, pero es un lugar muy árido, con algunos oasis y muchos pozos que se hacían para buscar agua, pero no había una vegetación exuberante, ni mucho menos, ni el terreno estaba preparado para hacer cultivos. En este lugar es donde Dios les dijo que vagaran por 40 años, pero siempre les proveyó a ellos agua y alimento. El maná, aunque era un alimento un poco insípido, como dice, un cereal, cuando habla acerca del maná, dice, es como un cereal blando. Blando es una palabra para decir sin mucho sabor, ¿verdad? Sin esa grandeza de los otros cereales. Y para ellos dijeron: detestamos este alimento miserable, este alimento sin sabor. Pero ese alimento sin sabor tenía todos los minerales, las proteínas, tenía todas minerales, proteínas, vitaminas, todo lo que ellos necesitaban. Es un alimento completo, como la palabra de Dios, que muchas veces decimos, es que es un libro que no tiene mucho, pero sabes que es un libro que tiene todo lo que necesitas para vivir. Si no hubiera otro libro, con este libro tú puedes vivir y alcanzar vida. Pero mucha gente toman el libro y lo ponen en algún estante muy bonito, pero lleno de polvo, porque no lo abren. Es un alimento completo, el alimento que Dios da. Cuando vino Jesús, dijo: Moisés les dio a ustedes maná en el desierto. No fue Moisés, fue Dios, pero a través de Moisés, en el tiempo de Moisés. Dice: el pan que yo os doy es pan de vida eterna. El que coma de él nunca más tendrá hambre. Ese alimento que trajo Jesús es lo mismo que en aquel tiempo el pueblo de Dios rechazó en el desierto. Hoy la gente rechaza a Jesús porque dice que es un alimento miserable, insípido, que no te da las alegrías, los gozos, las risas, la vida, viva la vida que te da el mundo. Pero se te olvida que en el mundo tú fuiste esclavo, tú fuiste preso, tú fuiste
subyugado, aplastado, molido. De ahí te sacó el Señor del pozo, dice en la Escritura, del pozo cenagoso me sacó el Señor. Y no nada más te sacó para que anduvieras ahí a ver, no, sino te sacó, te lavó, te limpió y te dio vestiduras nuevas. Pero esto es lo que el pueblo trajo. Cuando esto sucede, el Señor envía entonces serpientes venenosas, serpientes abrasadoras. Porque él lo que quería era que los hijos entendieran que hay un Dios mayor que la murmuración de sus padres. Hay un Dios que tiene poder. Y el pueblo de Dios corrió a Moisés y dijo: hemos pecado, hemos murmurado, nos arrepentimos. Dile a Dios que quite las serpientes. Ahora, antes de ir a ver por qué Dios no quitó las serpientes, vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Y este es otro de los versículos que también nosotros muchas veces memorizamos. ¿Amén? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mordedura de las serpientes es semejante a lo que es el veneno consumado del pecado. ¿Sí? Es la misma semejanza. Cuando el pueblo rechazó a Dios, el Señor levantó su mano protectora. Había siempre serpientes en el desierto. El desierto no es exento de serpientes. Muchas veces nosotros pensamos que en los desiertos no hay vida. Hermano, hay bastante vida. Hay abundancia de vida. Pero mucha de esa vida es peligrosa. Y uno de esos peligros son los animales venenosos. Los escorpiones, alacranes, arañas y, por supuesto, las serpientes venenosas o ardientes. Siempre va a haber en los desiertos. Pero Dios traía su protección a su pueblo. Antes de esto tú no lees que las serpientes mataban a la gente en el pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo murmuró y se quejó de Dios, ¿qué hizo Dios? Levantó su mano protectora. Y las serpientes hicieron su estrago. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, el Señor quita su protección, levanta su protección. Quiere decir que está bien, pero te vas sin mi protección. El hijo pródigo salió sin la protección del Padre. Fue presa de los amigos, entre comillas. Fue preso de los embusteros, de los aprovechadores. Fue preso de toda la gente que quería estar con él porque él tenía dinero. No había consejeros sabios. No había la sabiduría del Padre. No había un amor genuino. Todo era un amor convenenciero. Pero él se la creyó toda. En el desierto hay muchas serpientes venenosas, pero la protección de Dios estaba con el pueblo. Pero cuando el pueblo empezó a murmurar a Dios, de Dios, él levantó su mano protectora. Entonces, la paga del pecado, como acabamos de leer, es muerte, pero Dios tiene una solución. Dice, no se queda ese versículo, la paga del pecado es muerte, porque hermanos, muchas veces cuando nosotros hemos ido a predicar evangelismo, nos quedamos en la primera parte de ese versículo. Mas la paga del pecado es muerte, y hasta ahí le paramos. Pero ahí no termina el versículo. El versículo tiene una coma después de muerte. La paga del pecado es muerte, coma, para, detente, medita, salah. Nunca, nunca, nunca Dios traerá un juicio si no trae una solución. Jamás Dios trajo una palabra profética de juicio sobre una nación o sobre su pueblo sin traer el remedio. Hay muchos profetas que traen catástrofes y
y cosas que van a venir, pero nunca se fijan en la coma que tienen que poner después de la sentencia. Porque Dios no termina. Dios trae un mensaje duro, pero también trae una solución para ese mensaje duro. La paga del pecado es muerte, coma. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una solución al pecado, hay una solución a la muerte que produce el pecado, hay una solución para el pueblo cuando era mordido por las serpientes. Dios no quita las serpientes. Regresamos a Números, capítulo 21, porque nos quedamos ahí a la mitad de la historia. Entonces regresamos nosotros a Números 21 y seguimos leyendo nosotros acerca de lo que sucedió. El pueblo de Dios le dijo a Moisés: Moisés, habla con Dios. Dios te escucha, Dios te oye. Habla con Dios y dile que quite las serpientes. Leemos comenzando en el 7, del 7 al 9, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés fue e intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Porque aquel que cree en Jesucristo tiene vida. Creer, aceptar la salvación de vida. Pero Dios no quitó las serpientes. Dios no quitó las serpientes. Cuando se fueron a otro lado, quizás no había ya tantas serpientes, pero el Señor no quitó las serpientes, como el Señor permite que el pecado esté alrededor nuestro, pero nosotros tenemos dominio sobre el pecado. Dios nos ha dado dominio sobre el pecado. Habló Dios con un hombre, ella no era un niño, era un hombre que quería matar a su hermano Abel. Y Dios le dijo a Caín: Caín, el pecado te da vueltas, está alrededor de ti y quiere someterte, pero tú puedes someterte a él. Caín dejó que el pecado lo sometiera y fue y mató a su hermano. El Señor no quita el pecado, pero nos da a nosotros la potestad sobre el pecado, el decir no. ¿Han visto alguno de esos comerciales? Ya no lo pasan tanto y ojalá lo volvieran a poner, pero hubo un tiempo, una campaña fuerte de decir no. No a las drogas, no al vicio, no a todas estas cosas dañinas. Y entonces la única cosa que decían es no. Dice: atrévete a decir no. Y vive, y disfruta, y alcanza victoria. ¿Ok? Dios no quita las serpientes, porque como así tampoco quita la tentación, pero provee salvación al pecador. Dios no quita la tentación, quita el pecado, pero provee salvación al pecador. Los que eran mordidos descuidaron su lugar de habitación y su andar. ¿Sabes que las serpientes por lo general se esconden? No andan ahí como los perritos o como los pájaros en todos lados. No, ellos se esconden porque de hecho su manera de vivir es morder a los otros animales que los van a comer, pero acechándolos, o sea, siempre escondidos y esperando la oportunidad cuando estén distraídos. Esta es la astucia de la serpiente. La astucia de la serpiente va a ser cuando esté distraído la presa, va a ser entonces mordida. Entonces, cuando nosotros descuidamos nuestro caminar con Cristo, cuando nosotros descuidamos nuestra atención, descuidamos nuestra protección, acuérdense que en la Escritura habla que tenemos la armadura de Dios, el yelmo de salvación, el escudo de justicia, la coraza
perdón, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada de la palabra, el calzado del evangelio, etc. Tenemos toda la armadura, pero cuando tú descuidas la armadura, entonces tienes problema, porque el enemigo puede entonces con sus dardos llegar a tu corazón. ¿Amén? Bien. Seguimos adelante y vemos que la serpiente en el asta tenía que ser vista por la persona que había sido mordida. Nosotros tenemos que ver, se requiere creer. Ahora, creer es creer sin ver, ¿sí? En aquel tiempo la serpiente estaba en el asta. Y si alguno era mordido, dice, llévame corriendo al medio del campamento para ver la serpiente de bronce en el asta. Y entonces cuando la veía, no dice que se le quitaba la hinchazón, no dice tampoco que la mordedura ya no dolía. Lo que dice es que no moría por el veneno. ¿Ok? Porque hay consecuencias de pecado. Cuando tú pecas hay consecuencias. Vas a vivir, pero hay consecuencias. Vas a tener las marcas de la serpiente. Pero vas a tener también el testimonio de que no te hizo muerte su veneno. Porque en Cristo nosotros tenemos el ver para creer, pero creer sin ver. Nadie puede hacer esto por ti. Nadie puede ir corriendo a ver la serpiente. Tú tienes que ir a ver la serpiente. Nadie puede creer en Cristo por ti. Tú tienes que creer en Cristo por ti mismo. Esa es la acción. Ahí está. El evangelio es este, que ya Dios ha provisto salvación. ¿Lo crees? Vino el eunuco que venía de África después de que Jesús había muerto y había resucitado, y Felipe fue llevado camino en Samaria y se le dijo, ve y acércate al carruaje del eunuco que vino a adorar a Jerusalén. Y dice que él iba corriendo, el carruaje iba andando y Felipe venía corriendo, y dice que vio que estaba leyendo la escritura. Y dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, si nadie me lo explica. Entonces paró el carruaje e invitó a Felipe que se subiera al carruaje. Ya no tenía que ir corriendo. Ahora estaba subido, tranquilo, leyendo Isaías. Dice, ¿de quién habla esto? ¿De sí mismo? El profeta habla de sí mismo o de alguien más. Y dice que le abrió la escritura. Y dice que llegaron entonces a un lugar que había agua. Y dijo, aquí hay agua, ¿me puedo bautizar? Dice, ¿si crees? Es bautizarse. Y lo bautizó. Y entonces el Espíritu Santo en un remolino se lo llevó a otro lugar. Dice, y el eunuco entonces, con la salvación en él, regresó contento a su lugar. ¿Qué impide? Lo que impide es creer. Si tú no crees, tú no recibes. ¿Amén? Se requiere entonces creer, esto es, creer sin ver en Jesucristo para recibir el perdón de pecados. Ahora bien, la serpiente en el asta es tipo de Cristo. Es tipo de Cristo como nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Antes de leerlo, quiero dejarles saber que fue hecha la imagen de la serpiente, fue hecha la imagen de la causa de muerte, pero sin su veneno mortal. La serpiente estaba ahí, pero ya no mordía, ¿verdad? Ahora proveía, ¿qué? Salvación. Al que la veía, su mordedura, el veneno, no le hacía efecto. Dice, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Capítulo 5, 2 Corintios, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado. Él tuvo que, en el asta, en el madero, en la cruz, Él tuvo que tomar nuestro lugar. No pecó, pero se hizo pecado por ti y por mí. Y fue muerto. Claro que no quedó en la cruz. Bronce siempre va a representar, si tú lees bronce en la escritura, estamos leyendo tipos y símbolos, estamos estudiando los miércoles.
Bronce habla de redención. Siempre que tú leas algo de bronce, si el altar de bronce, las astas de bronce, los capiteles de bronce, hablan de redención. Esto es algo que tiene que ver con redención. Y la serpiente de bronce precisamente fue para esto, para tomar tu lugar. Cuando eras mordido por la serpiente merecías morir. Pero si tú veías la serpiente de bronce, tomabas vida. La serpiente entonces tomaba tu lugar de muerte, porque dice que todo el que es colgado en un madero es maldito. Jesús fue puesto en un madero y fue maldito por ti y por mí. La serpiente que fue puesta en el asta fue maldita por el pecado del pueblo. Pero cuando alguno era mordido y veía, entonces su culpa iba a la serpiente de bronce. Es eso lo que Dios proveyó en aquel tiempo. Una solución parcial, pero una solución para lo que era necesario. Hoy en día nosotros al pecado lo podemos llevar a la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo nosotros encontramos redención. Entonces, ahora sí, regresamos a Juan. Regresamos a Juan capítulo 3. Después de los versículos que habíamos leído ya, 14 y 15, viene entonces el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas obtenga vida eterna. Amén. La salvación fue del reino de la muerte. De ahí es donde te salvó el Señor, a través de su obra. La redención es por tus pecados. Él se hizo pecado por tus pecados. Pero ahora no nada más es el pecado que te da a ti salvación, sino también en los pecados de cada día. Porque dice que tenemos intercesor, abogado, delante de Dios en Cristo Jesús. Y si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Él nos ha dado también la promesa que en su día, como habla el profeta en el Antiguo Testamento, dice, en su día el Señor quitará la iniquidad del mundo. En un solo día. La iniquidad es la tendencia a pecar. Nuestro deseo de desobedecer, de murmurar, de ir en contra de lo que Dios dice. Entonces, cuando eso lo quite el Señor, ya la serpiente no tendrá poder con nosotros. Podrá haber diablos y muchos demonios, pero su veneno nunca más nos hará daño. Esa es una promesa que tiene Dios para nosotros. Al día de hoy, Él ha provisto para nosotros ser abogado e intercesor. Pero llega el día, y eso es lo que nuestro corazón tiene que haber. El día en que ya no habrá daño por las serpientes. Dice en la Escritura que a los discípulos se les dio potestad. Dice, y si alguna serpiente les mordiera, no les hará daño. No que estén buscando serpientes para ver cómo. No estamos en eso. Ni nunca me van a ver a mí traer aquí una serpiente para ver eso. No. Está hablando de pecado. Está hablando de pecado. ¿Ven? Entonces vamos a cerrar con esto. Vamos a cerrar con una oración, ¿te parece? Vamos a cerrar con una oración al Señor. Y cierra tus ojos y dile, Señor Santo, yo no soy diferente del pueblo que estuvo en el desierto. Yo muchas veces, Señor, he traído algunas cosas, aún me he quejado de ti, lo confieso. Pero hoy quiero traer, Señor, todas las cosas, ponerme a cuentas contigo. Y si mis pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, como blanca lana. Porque tú eres mi intercesor, porque tú eres mi abogado, porque tú conoces mi corazón. Y que cuando caigo y me mancho, Señor, tú tienes poder para limpiarme, para vestirme de nuevo con vestiduras blancas.
Señor, pero yo creo y confío en ti, que en ti hay una promesa de que todo esto llegará el día en que se termine, porque tú lo has vencido, porque tú venciste, Señor. No nada más en el madero venciste el pecado, pero también la muerte. Y esa es nuestra vida eterna. Lo que tú venciste, Señor, ahora es nuestra victoria. Tu victoria es mi victoria. En ti, Señor, yo tengo salvación. Abrazo la salvación. Creo en ti, Señor, sin ver. Yo creo en ti, como aquel centurión, Señor, que dio testimonio. Como aquel Señor que dijo: Señor Jesús, no soy digno aún de ir a ti, pero da la palabra. Y tú dijiste: no he conocido una fe más grande en Israel. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Y si hay alguna serpiente, Señor, dame potestad para hollar su cabeza. En el nombre precioso de Jesús oramos. Aleluya. Amén. Amén.